La cultura tiene domicilio conocido en Iquique Televisión. Bienvenidos a una nueva edición de El Bastidor. Un cineasta que ha marcado a varias generaciones de cinéfilos de nuestro país está de visita en Iquique para presentar su último trabajo y, de paso, conversar sobre algunos de los hitos más grandes de la cinematografía nacional. Un encuentro con Pedro Chaskel. Un hombre que ha formado parte de la historia del cine chileno, que participó en algunas de las películas más memorables, está vigente a los 84 años y nos habla de uno de sus hitos, El Chacal de Nahuel Toro, que dirigió Miguel Litín. Nos presentó Miguel el proyecto, que tenía un financiamiento pequeñito para empezar. Creo que era una herencia que recibió el Tito Noguera. El hecho es que, bueno, cuando vi de qué se trataba y cómo se pensaba tratar, yo era el director del departamento, pues me embarqué con todo. Me encuentro arrepentido de lo que hice, que yo no tuve nunca enseñanza de nadie. Una película en que se confluyen, pienso, grande, mucha calidad, mucha capacidad técnica y capacidad creativa. Digamos, es la confluencia de calidades que, como el cine finalmente es un trabajo de equipo, bueno, hay responsabilidades distintas, pero pues aquí se dio esto de que todos colaboraron bien. Pedro Chaskel Benco, alemán avecindado desde muy niño en nuestro país, sintió una fascinación por el cine y se embarcó en una aventura que lo llevaría a filmar, entre otras, algunas de las escenas más desgarradoras de la filmografía chilena. El cineasta y montajista visitó nuestra ciudad para presentar su último trabajo, De vida y de muerte, testimonios de la Operación Cóndor. Es una oportunidad de revisar la historia de Chile, que de repente despierta a lo mejor muchas opiniones contrarias, mucho odio, pero en realidad es una historia que hay que revisar porque son temas que no pueden volver a ocurrir en el país. Lo que dijeron acá cuando lo presentaron es que está en buen equilibrio, o sea, uno puede darse cuenta, las emociones las logra controlar. He observado con mucho agrado que, porque han habido varias actividades de este tipo, que los jóvenes como que se están integrando, se están interesando para saber qué ha pasado, porque la sociedad no puede avanzar y no podemos decir nunca más si acaso no se sabe el pasado. El documental de la Operación Cóndor es el último estreno del año del ciclo de documentales Miradoc, que poco a poco ha ido captando el interés del público iquiqueño. Pedro Chaskel, a estas alturas casi una leyenda del cine nacional, tiene miles de anécdotas que no escatima en compartir, como el hecho de haber conocido, casi de adolescente, al también mítico Raúl Ruiz. Vivía a media cuadra de mi casa nomás. Y entonces a veces llegaba los domingos a las 8 de la mañana a leerme guiones, no, a contarme guiones. Y claro, yo me quedaba dormido en la mitad porque tenía una voz más o menos monótona. El cabro, 18 años. Y ahora recordando, me di cuenta que me contaba los guiones, pero con pelos y señales, se los sabía a memoria, dónde ponía la cámara, cómo era el movimiento de los actores, entonces llegan a tal punto, mientras el otro para acá. Así.
Y ahí debiera haberme dado cuenta que era fuera de serie. También recuerda que estuvo a cargo del montaje de uno de los documentales más importantes en la historia del país, la Batalla de Chile, y también dirigió Venceremos, un trabajo que acompañó el devenir de la Unidad Popular. Cuando en el periodo que hubo entre el 4 de septiembre en que triunfó Allende y creo que era octubre, sí, eran 2 meses por lo menos, en que era investido como presidente. Fueron 2 meses muy tensos, son los meses en que asesinaron a Schneider. Me contaban que bueno, la pasaron en sindicatos, en poblaciones, en plazas públicas. Y fue bastante, o sea, la gente se enardecía viéndola. Estos documentales que daban cuenta de la realidad de un país extremadamente desigual, también mostraban la pobreza, como queda de manifiesto en el trabajo que hizo en el Hospital Psiquiátrico de Iquique en los años 70. Y realmente cuando entramos ahí, sí nos pusimos a filmar inmediatamente, sí, ya con la rabia y adentro. Y yo creo que salió algo en ese sentido bastante sincero, de impacto, y que eso se transmite en el documental. El cineasta está consciente que las nuevas generaciones poco se pueden motivar para ver estas películas. El desafío entonces es qué hacer para que conozcan esta parte de la historia. Eso se llena con la ficción. Y desgraciadamente ha habido muy pocas películas que, no sé, Andrés Wood con Machuca se acercó bastante. La Raíz generalmente tiene ahí por ahí al fondo pasa un camión de milico, pero no se mete con el tema como tema principal. La ficción, asegura, deberá hacerse cargo de estas historias y son los cineastas jóvenes quienes deberán enfrentar esta tarea. Nada de fácil. Por un lado se meten demasiados jóvenes, con 18 años nadie tiene una vocación definida, o muy poco. Y entonces empiezan a estudiar cine pensando en que van a ser famosos, van a salir en la tele y todas esas cosas que no sirven para nada. Entonces, y con muy poca experiencia de vida, si para hacer películas, guiones, hay que haber vivido. No obstante sus aprensiones, cree que los espacios de conversación en torno del cine pueden ser los más apropiados para aprender sobre esta disciplina. El cineclub, yo creo que eso no lo aprecian los jóvenes que quieren ser cineastas y que van a escuelas en que pagan millones. Y ellos tienen una escuela que es ver películas todos los días de 8 de la mañana en adelante en la televisión. Y en la medida en que los analizan con seriedad desde el punto de vista técnico, pueden aprender un montón. Cada caso de violación de los derechos humanos, agrega, daría para hacer una película. Como dice uno de los personajes, uno de los entrevistados en la película, pues sí, aquí hay material para 100 películas más y 200 crímenes más. Y posiblemente sean mucho más todavía. Por ahora, para conocer lo que ocurrió existen estos documentales y personajes como Pedro Chaskel que ya hicieron el trabajo. Tenemos que revisar la historia porque tenemos que tratar de vivir en una sociedad que les dejemos a los niños más participativa, más del diálogo, más desde el respeto. Eso, yo creo que revisar este tipo de documentales para nosotros es vital.